Algo que caracteriza al programa Hermandad desde 1989 en que se creó es su generador de informes, formado por la herramienta de condicionante, que es la que os ofrece los datos, y el diseño de informe que os permite crearle o darle forma a esos datos. En definitiva, los condicionantes son los datos que yo quiero y el diseño son los datos como lo quiero. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión, que esto no es ni más ni menos que los listados a medida. Por pantalla se nos ofrece una ventana en donde en la parte superior aparece el botón nuevo, que nos sirve para crear un nuevo diseño, el botón de abrir, que nos permite abrir entre cualquiera de los diseños que tengamos para modificarlo o crear uno nuevo a partir de él, y el botón de diseño que nos entra de lleno en el diseñador puro y duro. Esta zona, que no se aprecia a simple vista, es un botón que al presionarle nos abre una mini ventana para colocarle el título del listado que vamos a generar, el grupo donde queremos ubicarlo, y es importante que lo agrupéis porque así luego os resultará más sencillo localizarlo. Tened en cuenta que vais a hacer decenas de listados para usar en el programa. El número de orden dentro de su grupo, por si creáis muchos listados, al estar ordenados de una manera a vuestro gusto, siempre será más sencillo de localizarlos. Y unos comentarios que os aparecerán a la hora de ejecutarlo y os recordarán para qué habéis hecho este listado. Aquí debajo aparecen los 9 niveles por encima del nivel 1, por si queréis que este listado no pueda ser utilizado por algún tipo de nivel. Es decir, por defecto están todos marcados, pero si desmarcarais alguno, pues el nivel que quede desmarcado significará que los usuarios de esos niveles no podrán ver esos listados ni ejecutarlos. En la zona lateral derecha tenemos aquí la totalidad de condicionantes de que se compone nuestro sistema. Todos ellos, por supuesto, organizados también en grupos. El hecho de que aparezcan aquí los condicionantes es porque cuando diseñéis un listado siempre va a ir íntimamente ligado a un condicionante, lo que significa que cuando se ejecute el listado va a ejecutar internamente este condicionante para extraer los datos. No es siempre exclusivo, puesto que a la hora de ejecutarlo desde el generador de informe podríais cambiarle el condicionante de ejecución, pero eso lo veréis en la parte del generador de informes. En la parte intermedia tenemos los campos seleccionables, son la totalidad de campos del programa Hermandad, los cuales cada uno de ellos, al igual que pasa con los condicionantes, aparecen en uno de los anexos del manual principal del programa. Y los campos que seleccionéis los mandaréis a la zona central. Estos serían los campos que vais a utilizar para el listado. Aunque estén aquí 10, 15 campos, no quiere decir que todos vayan a estar en el listado, pero son los que vosotros más o menos vais a utilizar. Y son los que el programa utiliza para internamente mezclar con el condicionante a la hora de sacar los datos. Y de esos campos, algunos de ellos o varios compondrán el índice o orden de presentación de los datos en pantallas. Este botón nos sirve para cargar una plantilla, de manera que os ahorráis mucho trabajo, lo veremos también después. Aquí abajo aparece lo que estáis creando y aquí la sentencia en lenguaje de base de datos relacionales, lenguaje SQL, para los que sean más expertos y quieran saber cómo se montan, pues puedan ver las sentencias que se montan automáticamente a la hora de ejecutar el condicionante y mezclarlo con los campos del listado. Y ya aquí abajo pues tenemos los botones para eliminar al completo el diseño de impresión, o sea, el listado que hayáis generado, para grabar los cambios de cualquier listado que estéis creando o modificando, y para grabar como, es decir, habéis abierto con este botón un listado previamente, le habéis cambiado algo, por supuesto el título habría que cambiárselo, fundamental para que no coincida con el original, además de cualquier otra información que proceda, como sean campos seleccionados, índice e incluso dentro del diseño el formato o la presentación. Y le podéis dar a este botón para que se grabe como, es decir, habéis partido de la base de un listado ya existente al cual se le cambia el título, se le modifica algo en su estructura y se le graba con otro nombre, con lo cual os habéis ahorrado la mitad del trabajo. Este botón cierra la pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un listado desde cero. Y vamos a aprovechar uno de los filtros que hemos preparado en la segunda sesión de los condicionantes, el que trataba de las personas que son donantes
mediante cuota voluntaria para el manto de la Virgen. Vamos a hacer un listado para sacar a esas personas. Comenzamos dándole al botón nuevo que se pone en modo de creación de con un nuevo listado. Le doy a datos básicos del diseño y aquí voy a escribir el título, que lo he llamado así, donantes pro manto de la Virgen. En el grupo donde lo voy a ubicar, pues vamos a ponerlo en el grupo de tesorería, pues son las personas que van a aportar dinero. ¿Qué orden? Bueno, pues en principio lo voy a dejar en blanco, luego ya os enseñaré cómo puedo ordenarlo dentro del grupo. Y aquí en comentarios, directamente he puesto personas que aportan donaciones como cuotas voluntarias pro manto de la Virgen. Y esto, cada vez que yo lo ejecute, me va a recordar qué es lo que me hace este listado. A continuación, para cerrar esta ventana, os recuerdo que presionáis fuera de ella y se cerrará. Ahora voy a poner el condicionante. Abro el desplegable y en el mismo que creé en la sesión del vídeo condicionante, lo tengo aquí, asistencia cabildo pro manto de la Virgen. ¿Vale? Pues le damos. Si recordáis el filtro, nos va a sacar todas aquellas personas que aportan cantidades por manto de la Virgen y se excluyen aquellos que no lo hacen en el caso de las relaciones familiares. Bien, pues ya tenemos el qué es lo que quiero, que son los datos, es decir, el condicionante, y el cómo quiero los datos es lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a imprimir en nuestro listado? Pues un listado típico. Vamos a meter primero el número de hermano, el número histórico en este caso, que está en el grupo de secretaría. Lo tengo aquí, le doy a dar doble clic o seleccionándolo le doy a este botón. Es exactamente lo mismo. Y pasa a la zona de campo seleccionado. De esa misma forma voy a meter también la fecha de alta, que la tengo aquí, doble clic. El teléfono móvil, que está en la zona de los datos básicos, lo voy a meter también. Y, por ejemplo, el apellido y el nombre, que se me olvidaba, que son muy importantes para que aparezcan. Y además del grupo de tesorería voy a colocar la cuota que pagan pro manto de la Virgen, que es la cuota voluntaria. Bien, pues con estos campos ya tengo suficiente para montar el listado. Ahora tengo que decidir cómo los voy a ordenar. Pues vamos a suponer que lo vamos a poner por orden de apellido. Así que me coloco encima del campo apellido y le pulso a este botón. Primer índice apellido, pero puede ocurrir que hayan personas que tengan los mismos apellidos. Pues a igualdad de apellido metemos un segundo campo, que sería el nombre de pila. Hasta aquí la primera parte. Me he dejado olvidado que aquí en la zona de datos básicos del diseño no he autorizado a ningún nivel, es decir, que ahora mismo este listado solamente lo van a poder ejecutar las personas que sean de nivel 1. Si yo quisiera que las personas del área de tesorería, supongamos que están en el nivel 3 ubicados, pues para que ellos lo ejecuten, los voy a marcar también. Y a continuación, lo que voy a hacer es entrar de lleno en el diseño del listado. Le doy al botón diseño y me aparece el diseñador. Lo que vamos a ver a continuación ya se ha explicado en parte en el diseño de listados predefinidos de procesión. Por lo tanto, os remito a que vayáis allí a verlo antes que aquí, porque voy a pasar por encima en las partes que ya allí se han explicado, como son lo relativo a bandas y a la inserción de campos. Comenzamos creando una banda de cabecera y le doy al botón de las bandas, pulso, suelto y elijo la banda de cabecera de página, que ya he explicado antes en el otro vídeo de listados predefinidos cómo funciona. Voy a colocar también una de datos maestros, que es la importante, la piso, la arrastro, la pego, y a la fuente de datos, el origen de datos, voy a decir que ninguno, porque va a ser el programa mandar quien le dé los datos. Lo voy a poner con una altura a mi gusto. Voy a meter también una banda de sumario para sumarizar al final el total de las personas que aportan cuota y cuántas personas son. Con estas tres bandas me basta y sobra. Bien, hemos agrandado un poquito la pantalla para que lo veáis mejor. Pues voy a insertar el título de este listado. Inserto un cuadro de texto y escribo aquí el texto que yo quiero. Este sería el texto. Donantes pro manto de la Virgen del año 2023. Lo extiendo, lo coloco a lo grande, lo pongo en negrita, lo voy a enmarcar y lo centro en vertical y en horizontal de los dos lados. Y lo voy a agrandar más esto. Lo único que voy a hacer ahora es poner en grisáceo el enmarque para que no me consuma tanta tinta y no me salga excesivamente retintado. La banda de cabecera de página la voy a usar también para poner ahora los títulos de campos aquí. Para ello comenzamos insertando el primer cuadro de texto donde vamos a poner el número de hermano.
Hecho esto, suficiente. Como veis, él memoriza en el formato anterior, entonces le voy a quitar el enmarque y lo voy a dejar en negrita. Vamos a achicar un poco el ancho con la tecla mayúscula y sin soltarla, la flecha derecha o flecha izquierda, y así podéis cambiar el ancho de un cuadro de texto. Inserto otro más donde va a ir el nombre de la persona. Aquí voy a escribir nombre. Lo voy a aceptar y lo coloco más o menos a una altura considerable. El nombre va a ir más o menos hasta aquí. Sigo insertando cuadro de texto, voy a poner el móvil, la fecha de alta y la cuota. Inserto. Esos dos ya están. Y ahora voy a poner aquí la cuota, la voy a llamar aportación anual. Y al aceptar esta información veréis que como no me cabe en el ancho, la voy a poner en 2 líneas, incluso centrándola. Le doy al centrado porque esto es más que suficiente para que debajo me aparezca el importe de la cuota de cada persona. Ahora voy a alinearlos todos, seleccionándole y dándole a la paleta de alineación. Y para terminar le voy a trazar una línea por debajo de los títulos de campo que me sirve para diferenciarlo de los datos. A continuación vamos a insertar los cuadros de texto de datos. Piso insertar cuadro de texto y aquí vamos a poner el número histórico. Para ello, aquí en el editor de texto tenéis que darle al botón de insertar expresión que os abre el constructor de expresiones. A continuación pulsamos en variable y ahora os aparecen exclusivamente los campos que hemos seleccionado en la parte previa que hemos hecho al principio. Es decir, a diferencia de los listados predefinidos, en aquellos nos salía aquí la totalidad de campos del programa Hermandad. En este no. El generador de informe en su diseño de informe genérico lo que os hace es presentaros los campos que habéis seleccionado en la parte previa. Si algún campo que queráis meter en el listado no estuviera aquí, tendríais que cerrar el diseñador, volver a la pantalla previa, insertar el campo en la zona de campo seleccionable y volver de nuevo o regresar aquí para continuar con el diseño. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a meter el número de hermano, al cual lo elijo desde aquí, le doy a aceptar, se mete en el constructor, le doy a aceptar, se mete en el editor de texto que se coloca entre corchetes para diferenciarlo de los textos libres, sabiendo que eso significa que va a ser interpretable, y al darle a aceptar ya se me coloca aquí. Como está memorizando el último formato realizado, está en negrita. Lo voy a quitar en negrita y lo voy a poner también que sea alineado a la derecha. Y además le voy a poner de un tamaño un poquito más estrechito, puesto que esto va a ser para representar un número. Hecho esto, veis que yo ya le puedo dar a la vista previa, aquí a la lupa, y el programa automáticamente me va a presentar la información genérica del dato que ha salido del condicionante. Y eso es porque una vez que se entra en el diseñador, el programa Hermandad ejecuta internamente el condicionante para que tengáis los datos reales con objeto de que os sirvan para realizar las vistas preliminares. Ahora insertamos un nuevo cuadro de texto para el nombre de la persona. En este caso, al darle a insertar expresión variable, voy a elegir en primer lugar el apellido. Lo acepto y en el mismo campo, fuera de la zona de corchete, que es la zona de interpretación de apellido, le voy a poner una coma y un espacio, que eso sería campo libre, y así me sirve de separadora para al mismo tiempo volver a darle a insertar expresión y colocar el nombre de pila, con lo cual en el mismo campo consigo que aparezcan los apellidos, coma, espacio y el nombre. Le doy a aceptar y lo reubico. Vamos a suponer que el ancho que yo quiero dejarle es este. Pues vamos a ver unas propiedades muy interesantes para evitar lo que va a aparecer ahora en la vista previa. Cuando yo le dé aquí a la lupita, veréis que hay personas donde aparecen los apellidos y el nombre de pila. Pero, por ejemplo, esta persona, su nombre de pila no cabe. Y es porque el ancho que se le ha dado a la zona del campo de texto, del cuadro de texto, no es suficiente. Bueno, pues podemos hacer dos cosas. O bien anchamos el tamaño del cuadro de texto, o bien si queremos dejarlo con ese tamaño tenemos que utilizar una propiedad que escogéis con el botón derecho en el menú flotante de Windows que os aparece, que se llama ajustado. Tenéis que presionar aquí en ajustado y decirle que haga un corte automático de palabras, las dos. Pero eso no funcionaría hasta que no hagáis el mismo ajuste en las bandas. Es decir, tenéis que marcar en la zona de la banda y darle el botón derecho y en su menú flotante volver también a marcar que sea la banda de tipo ajustado. Si no hacéis eso, no va a salir en 2 líneas. Al hacerlo, al darle a la vista previa, ya veréis que el programa extiende las alturas de las líneas en donde sea necesario escribir más de una línea y lo hace de manera automática. Así que os recuerdo, propiedad ajustado,
tanto en el campo que se va a poner más de una línea como en la banda. Si no se pone en la banda, no funcionará. En este caso lo voy a poner hasta el tamaño del título porque tengo espacio de sobra. Ahora aquí voy a insertar un cuadro de texto para el móvil, inserto, suelto cuadro de texto y elijo en la zona de insertar expresiones el teléfono móvil. Le doy a aceptar, aceptar y así voy a hacer con la fecha de alta y la aportación anual. En el caso de la aportación anual se trata de la cuota voluntaria que se ha elegido en los campos preseleccionados anteriormente, que es esta. Y la voy a poner que sea alineada a la derecha, puesto que es un campo numérico. La fecha de alta suele ser común que la pongamos alineada al centro, o sea, centrado. Hecho esto, vamos a ver la vista previa, a ver qué nos saca. ¿Le damos? Pues aquí lo tenéis. Yo ahora la aportación, yo la pondría un poquito más al centro. Entonces, sencillamente, haría así y ya está. Vuelvo a dar la vista previa y ya tengo mi listado preparado. ¿Qué más cosas había que hacer aquí? Pues lo siguiente, darle formato. Y en este caso habría que darle formato a la fecha de alta, dándole con el botón derecho y eligiendo su menú flotante, formato de variable, y eligiendo para un formato, para ello un formato de fecha personalizado, escribiendo aquí el formato típico de 2 veces la D, un guión, 2 veces la M, un guión y 4 veces el año, en inglés. Día, mes, year o año. Al darle a aceptar, ya este formato es el que me va a sacar en las vistas previas, ¿veis? Y esto me hace que si yo tengo un sistema, o esto lo ejecuto sobre un sistema operativo con keyboard, con teclado americano, no me va a cambiar y ponerme el mes por delante, siempre me lo va a poner en el estilo castellano. Y en la aportación anual, botón derecho, formato de variable, y como es numérico, elijo el tipo numérico y vamos a poner este. Aunque no habrá nadie que pague más de 1000 euros, pero este formato nos permite colocar 2 decimales con la coma y un punto de separación de miles. ¿De acuerdo? Pues ahora al darle a vista previa ya lo tengo y como ahora mismo en mi información no tengo decimales, pues me salen todos en números enteros. Ya tengo mi listado preparado, vamos a finalizarlo. Y lo vamos a hacer colocando una línea de corte debajo de todos los datos. Y una vez hecha la línea de corte, fijaos que la había puesto yo por fuera de la banda y la he metido dentro. Si colocáis una información fuera de la banda, lo único que conseguiréis es que a la hora de ejecutar el listado, esa línea salga única debajo, pintada en la zona del papel blanco, pero no funciona. Siempre toda la información debe de ir dentro de las bandas grisáceas. Esta línea lo que va a hacer es separar. Voy aquí a poner un total registro y una suma de las cuotas aportadas. Simplemente aquí coloco un cuadro de texto, le doy y voy a colocar el texto total de personas y le voy a añadir a total de personas una fórmula, en este caso una función que se llama count, que ya lo habéis visto en el otro listado, en el predefinido. Aquí no hay que poner ningún argumento, sino simplemente elegir count y darle a aceptar. Y esto lo voy a poner alineado a la izquierda. Le vuelvo a dar a la vista previa y veréis que en la zona de, del contaje ya me aparece aquí el total de personas. Y para terminar, inserto un nuevo cuadro de texto que va a ser el que lleve la suma de las aportaciones voluntarias. Para ello tenemos que meter una fórmula que se llama sum, en inglés, suma. Le doy a insertar expresión a la variable, le doy a función y aquí en la parte de abajo, final de todo, busco la función sum, a la cual elijo con un doble clic. Me pide 3 argumentos, voy a poner el primero, para ello le doy a este botón y en la zona de variable coloco el campo que va a hacer el argumento, que va a ser la suma de las cuotas voluntarias. Le doy a aceptar, aceptar. Él automáticamente ya me coloca la cuota voluntaria entre corchetes y al darle de nuevo a aceptar me ha puesto la fórmula. De manera que al cerrarlo veréis que os pondrá una fórmula entre corchetes que sea suma de algo. Y eso él lo va a hacer automáticamente. Yo al mismo tiempo también le voy a añadir aquí como texto libre total importe para que sea más característica la información. Le doy a aceptar y ya lo tengo aquí, lo coloco en negrita y además alineado a la derecha.
puesto que es un campo numérico. Y me va a salir esta información justamente debajo del campo de la cuota voluntaria. Si yo ahora le doy a la vista previa, ya tengo aquí mi listado y si lo vemos desde lejos, veis que aquí aparece el total importe, que lo podemos ver un poquito más cerca, así, que es la suma del total de la aportación anual. Bueno, pues ya tengo yo mi listado terminado. Lo único que tengo que hacer es cerrarlo desde el diseñador y darle al botón de grabar. Ya he terminado y ahora, ¿desde dónde se ejecuta esto? Pues desde el propio generador de informe, que lo tenéis en el menú de explotación, generador de informe, emisión de listados a medida. Aquí aparecen la totalidad de listados que se hayáis hecho en vuestro sistema informático. En mi caso yo lo he hecho en el grupo de tesorería y lo tengo con el nombre de donantes pro manto de la Virgen. Para ejecutarlo simplemente le doy a preparar y a ejecutar. Y ya tengo aquí el listado perfectamente preparado para que cualquier persona lo pueda sacar. Es decir, el administrador o el diseñador se encarga de hacer el listado y los demás usuarios solo tienen que darle al generador de informe para ejecutarlo. Dentro de lo que hemos hecho, podemos ver algunas cosillas más. Como es que volvemos a abrir los diseños de informes y el apartado que os dije antes, cuando yo voy a abrir de nuevo el listado que acabo de hacer, que está en el grupo de tesorería, le doy doble clic, aquí lo tenéis, y había algo que era el orden. Bueno, pues ¿cómo se hace el orden? Pues una de dos, o le ponéis aquí un numerito que va a servir para ordenarse dentro de su grupo, o lo hacéis visualmente. Eso se ha metido en una de las últimas revisiones del programa, en las zonas de los listados. Cuando aparece la relación, al darle a abrir, aquí abajo tenéis un botón que es la ordenación visual, de manera que os ponéis en el grupo o en cualquiera de los listados del grupo que queráis, le dais a ordenación visual y os aparecen todos los que componen ese grupo. Aquí ahora visualmente podéis subirlo para arriba o para abajo, el listado, para ponerlo en la posición que más os convenga. En mi caso, si yo lo pongo aquí al final, al darle a grabar cambios, ese listado pasa a ser el último, de manera que ahora en el generador de informes, que lo podremos aquí. Os recuerdo también que dándole al menú, a la paleta lateral izquierda de informes, tenéis aquí el botón que os accede a la misma zona del generador, que es este. Bueno, pues desde aquí el grupo tesorería ahora ha pasado a ser el último. Le doy a preparar y a ejecutar. Y ya tenemos el listado aquí. Algo más, aquí aparecen los comentarios que hemos puesto en el listado. Bueno, pues este es el primer listado que hemos diseñado con nuestro diseño de informes para el generador. Vamos a hacer algunos más en sucesivos vídeos que os recomiendo que los sigáis porque os convertiréis en auténticos expertos.